bienvenidos un día más a un capítulo de la serie La Biblia hoy, profundizando en las Escrituras. En este momento os propongo el análisis de una pequeña porción del libro de Apocalipsis que va dirigida a los redimidos. Apocalipsis es un libro de consuelo. Apocalipsis es un libro para aquellos que, viviendo su fe en el mundo que nos rodea, tenemos que mirar a veces al cielo para, a través de la fe, ver qué está pasando en las alturas para ayudar a que podamos seguir adelante en nuestra vida en este planeta. Bienvenidos, nos sentimos felices de poder compartir estos momentos y te invitamos a que en los próximos minutos podamos reflexionar sobre un tema, los 144.000 en el libro del Apocalipsis. Sobre todo, nos vamos a centrar en lo que se dice en el capítulo 7, un capítulo importante que nos ayudará a comprender cómo Dios ayuda al creyente a preparar su regreso, a preparar la segunda venida de Jesús a este planeta. Apocalipsis, al igual que Daniel, lo podemos identificar como profeta del destino. Un tema que nos incumbe a todos porque tiene que ver sobre todo con esa idea fundamental. El creyente, al pasar por este planeta, simplemente va haciendo una travesía del desierto encaminada a la Nueva Jerusalén. Si cogemos y abrimos el libro del Apocalipsis, nos encontramos con dos ideas desde el principio que nos deben de ayudar a consolidar nuestra fe y nuestra esperanza en este libro. Comienza el libro recordándonos algo importante. Revelación de Jesús, el Mesías, que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a sus embajadores, lo que debe suceder en breve. Y lo declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí tenemos el proceso de revelación del Apocalipsis. Dios, hablando de Jesucristo, que se lo envía a su siervo Juan a través del ángel y que va dirigido a todo el pueblo de Dios, que es seguidor de Dios en el momento que se escribe el Apocalipsis y hasta nuestros días. Y también mirar un detalle importante, una exhortación, la primera de las 7 del libro, en el capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. Bienaventurado, feliz, dichoso. El que lee, los que oyen y los que guardan la profecía que aparece en este libro. Bienvenido a disfrutar de una reflexión espiritual que nos puede ayudar a situar nuestra esperanza en el lugar que le corresponde. No hay duda de que el Apocalipsis genera diferentes interpretaciones, siendo el consenso muy difícil en una infinidad de los casos. Las diferentes escuelas de pensamiento, de lectura, que llegan hasta el libro, condiciona llegar a un punto de culminación en el cual pudiésemos estar todos de acuerdo. Pero hay algunos tópicos, hay algunas realidades importantes que serían necesarias analizar antes de adentrarnos en el tema que nos ocupa. Por ejemplo, Apocalipsis es un libro hebreo. Esta es una idea que normalmente no se maneja con suficiente nitidez. Los seguidores de Jesús del primer siglo, casi todos provenían del mundo judío. Juan, el apóstol, también
Añadir a Jesús a su vida, a su pensamiento, no le elimina su contacto o procedencia racial y étnica con el pueblo en el que nació. En segundo lugar, está escrito por un hebreo, que es Juan, que además es seguidor de Jesús, el gran protagonista, Jesús, el Mesías del libro del Apocalipsis. Y dirigido, en primer lugar, a las 7 iglesias escogidas de Asia, de las cuales casi con toda probabilidad Juan era el obispo, el presbítero de esas iglesias, que estaban cerca de la isla de Patmos, donde Juan estaba encarcelado. El libro del Apocalipsis conserva la mayor cantidad de referencias, tanto claras o explícitas, de referencias del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, con lo cual es un gran midrash, es decir, una gran recopilación de trozos de esa primera gran parte de la Biblia, que por cierto era la Biblia de Juan, no tenía otra todavía. No conocer la apocalíptica hebrea, sobre todo el libro de Daniel, reduce muchísimo el proceso de lectura que podemos hacer de este libro. El libro no es un libro cristiano, sino para seguidores de Jesús, donde la figura central era Jesús como Salvador y la espera de su regreso. Un tema, desde luego, especial entre las grandes escenas fascinantes del libro es el que podemos identificarlo como los 144.000 que aparecen en el capítulo 7. Capítulo que vamos a leer y que vamos a meditar, aunque sea en breves momentos, en el programa de hoy de Profundizando en las Escrituras, la Biblia hoy. Siguiendo la lectura a modo de estructura del libro, nos encontramos en el centro con los versículos que nos ocupan, los 144.000 sellados. Al estar en el centro del libro y siguiendo la forma de pensar y de escribir hebrea, en el centro se colocará el mensaje principal del que va a depender todo el libro. Y esta idea va a ser importante para que podamos entender cuál es el significado de ese número casi enigmático que ha derramado miles de litros de tinta a lo largo de la historia. El capítulo 7 comienza diciendo: después de estas cosas vi. Y después de todo lo que se ha dicho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Las iglesias, los sellos, la visión del sumo sacerdote celestial, todo ello va a ir configurando el contexto en el cual va a aparecer ese número tan importante en el libro del Apocalipsis. Pero, ¿a qué objetivo responde Apocalipsis 7 del 1 al 8? El final del capítulo 6 nos da la clave para entenderlo. Si miráis el capítulo 6, es la apertura de los sellos hasta el 6º, que van a responder al testamento de Dios que se va a ir abriendo a través de Jesús, como fue descrito en el capítulo 5. Y hay un texto importante, que es la base para poder interpretar los 144.000. Dice el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 17, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sostenerse? Hay Biblias, traducciones actuales, que añaden mantenerse en pie. Me gustaría recordar que la ira de Dios en la Biblia no es una actitud sentimental de Dios, sino es un acto profundo de amor hacia aquellos que, no queriendo aceptar
el proyecto de Dios, lo rechazan y finalmente no irán al gran regalo de Dios, no porque Dios no quiera, sino porque ellos no quieren. La salvación universal es un concepto equivocado y no se sujeta a la estructura del libro del Apocalipsis. Pero para contestar a esta pregunta del capítulo 6, ¿quién podrá mantenerse en pie? Porque ha llegado el momento de que se haga la separación como un acto de amor, de misericordia de parte de Dios, de unos y de otros. Y la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y para contestar a esta pregunta, tenemos los versículos que hemos seleccionado para el capítulo de hoy. La respuesta son los versículos del 5 al 8 de Apocalipsis 7. Analicemos brevemente con algún pequeño detalle que nos permita poder entender por qué está el texto donde está y sobre todo cómo responde a la pregunta con la cual acaba el sexto sello. Llegando el momento en el cual Dios se va a hacer presente en la vida del ser humano, aquellos que lo rechazaron, inclusive los que lo crucificaron, recibirán la decisión de Dios de aceptar la libertad que expresaron en su vida de no seguir a Jesús. Dice, comenzando el capítulo 7, después de esto, es decir, después de la pregunta, después del sexto sello, se va a introducir una escena, un intermedio entre el sexto y el séptimo sello, que aparecerá en el capítulo 8, versículo 1, una escena de seguridad, de confianza. Si nos allegamos, aunque sea de forma breve, a los sellos, estamos hablando de los que son propiedad de Dios a través del Cordero. Son sellados para vida eterna. Pero antes de entrar directamente al número enigmático de los 144.000, dice, vi 4 ángeles en pie en los 4 extremos de la tierra. En este contexto, el 4 tiene el significado de la totalidad del planeta. No solo un grupo en un momento, en un país pequeño determinado, sino la visión es para toda la tierra. Que esos 4 ángeles sujetaban los 4 vientos. Es decir, sujetaban que se practicara o se aplicara a toda la tierra la consecuencia de la ira de Dios. O dicho de otra manera, la consecuencia de la aceptación divina, del no hacia Él de muchas personas. Para que el viento no soplara, es decir, para que el viento no arrasara la tierra, ni el mar, ni ningún árbol. Aquí hay un elemento que nos tiene que hacer pensar un poquito y es, en Apocalipsis, en Daniel es fácil diferenciar la tierra del mar. Son 2 elementos que describen el gran conflicto que se vive en la tierra. Del mar salen las bestias, del mar salen los poderes. La tierra resguarda al pueblo de Dios. Y aunque hay un huracán de agua contra ellos, según se describe en el capítulo 12, son preservados. Pero hay un elemento que, si lo miramos con detenimiento, podría no estar acorde con todo el contexto, que son los árboles. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Dice luego, vi a otro ángel que subía del oriente con el sello del Dios vivo. ¿Sabéis? El sello, tanto en aquella época como en la actualidad, identifica la personalidad. Por ejemplo, hoy no sellamos a los esclavos como en aquella época,
pero sí sellamos un escrito personal dirigido a autoridades, a personas, a amigos, a familiares, con el sello que identifica y ratifica el origen del escrito. Y gritó entonces con voz potente a los 4 ángeles que retenían, que les había encomendado causar daño a la tierra y al mar. Y dice por qué se está reteniendo el valor del 7º sello, es decir, la venida de Jesús. No causéis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los embajadores de nuestro Dios. Aquellos que creen en la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, característica fundamental de los perseguidos en el libro del Apocalipsis. Y a partir de aquí, ¿por qué? ¿Por qué no hacer daño a la tierra y al mar por los árboles? ¿Sabéis? En la profecía bíblica, sobre todo en la apocalíptica, el árbol representa siempre al ser humano. Recordar, si os parece, en el capítulo 4 de Daniel, nos encontramos con una historia que tendrá su reflejo en el uso del árbol a lo largo de toda la Biblia. Y es cuando Nabucodonosor es representado por un árbol, capítulo 4 de Daniel, seguro que lo recordáis, lo conocéis bien, y que es cortado el árbol, se pasa 7 años viviendo con los animales y luego vuelve a florecer y se le vuelve a dar el reino. Este es el contexto, no de Apocalipsis, sino el contexto del árbol. El árbol representa al ser humano dentro del conflicto entre la tierra y el mar, entre el conflicto que se describe en ambos libros, en Daniel y en Apocalipsis. El ser humano y el creyente está representado por ese árbol. Por eso se le dice a los ángeles, no dañéis hasta que marquemos con el sello la frente de los embajadores de nuestro Dios. Y a partir de aquí comienza con el sello. Hay una imagen preciosa que quiero que podamos comentar. Dice, y pude oír entonces el número de los sellados con el sello 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Cómo interpretar este versículo? Si en algún caso del Apocalipsis hay que aplicar un método de interpretación que sea coherente, es este versículo. Las 12 tribus de Israel ya no existían en la época de Juan cuando escribió el Apocalipsis. La invasión de Roma en el año 70 distorsionó completamente el sentido social, cultural, religioso de Israel. Sin embargo, para los escritores de la Biblia apostólica, entre ellos Juan, la idea de pueblo de Dios está asociada a los tribus de los hijos de Israel. Es un simbolismo que identifica a todos los creyentes en el Mesías que hay desde ese momento en la época de Juan. Y el número de los sellados, 144.000, es un número que expresa la totalidad del pueblo de Dios. 12 por 12 por 1000. Es decir, oí el número de los sellados. Todo el pueblo de Dios, que somos seguidores de Jesús, y representado de forma simbólica por tribus de los hijos de Israel. Lo mismo que es un símbolo.
que expresa una totalidad, los sellados, 144.000 de todas las tribus de Israel. Este versículo es un versículo que se tiene que leer con dos símbolos fundamentales. La totalidad del pueblo de Dios, expresado por 144.000 y de todos los hijos de Israel. Idea preciosa que nos permite tener esa esperanza fundamental que necesitamos para nuestra vida. Y fijaos, tenemos una idea fundamental que es 12.000, 12.000, 12.000, 12.000 que están en la tierra. Además, están organizados como si fuese un ejército, preparado para la batalla. Y se va a dar una serie de nombres que, como hemos dicho, no pueden representar ya a las tribus como tales, sino a los creyentes provenientes de toda la urbe del planeta. Y cuando leemos, nos vamos a dar cuenta de un detalle importante. Dice el texto, 12.000 de Judá, 12.000 de Rubén, el primero, Judá, la tribu de los reyes, Gad, Aser, Neftalí. El siguiente es Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. La totalidad del pueblo de Dios en 12 y todos los salvos que podrían representar cada una de estas experiencias vitales de los hijos de Jacob. Pero hay un detalle que creo que es el que le da la importancia a la lectura. Veis sobreimpuesto en la pantalla que hay dos nombres que están en negrita. Y es el cambio entre Génesis 49, que es el testamento de Jacob para sus hijos, justamente antes de fallecer, y que se convierte en la Biblia, se convierte en toda la primera gran parte de la Biblia, en la estructura del pueblo de Dios. En Génesis capítulo 49, el texto bíblico nos dice, o comienza diciendo, 49:1, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, reuniros y os anunciaré lo que os acontecerá en los días postreros. Aquí estamos situados frente al testamento bíblico. Cuando el patriarca estaba a punto de fallecer, Jesús también lo hizo con sus discípulos, reunía físicamente a sus seguidores, en este caso a sus hijos, y les decía a cada uno lo que sería su vida o el deseo del patriarca para la vida de ese hijo. El testamento de Jesús se representa por 12 tribus, el testamento de José o de Jacob, su padre, por 12 tribus. Pero hay una diferencia que le va a dar sentido a la lectura de los 144.000. Y es el cambio de Dan, de la tribu de Dan, por la tribu de Manasés. Esto, en una lectura simple y rápida, puede no tener mucho sentido, pero es muy importante. Manasés no es una tribu descendiente de Jacob. Manasés es hijo de José. Aquel que bendijo Jacob cuando, estando en Egipto, está llegando al final de sus días. Pero lo importante que debemos de plantearnos es, ¿por qué se cambia Adán por Manasés? Recordad que estamos hablando de los sellados. Estamos hablando de los que no reciben el destino final separado de Dios para toda una eternidad.
Si leemos atentamente Génesis 49 y nos paramos en un texto, justamente el que tiene que ver con Dan. ¿Qué le dice en su testamento original Jacob a Dan? Dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Es decir, su posición, su sitio, hará que se posicione en contra del resto de las tribus. Fijaos lo que dice Jacob de su hijo. Será Dan culebra en el camino, víbora en el sendero, que pica al caballo en los pulpejos y cae su jinete de espaldas. Si recordáis con atención Génesis 3:15, en la gran pelea entre la enemistad entre Dios, la serpiente y sus descendientes, hay algo que es fundamental, que Jacob le dice a Adán, tú te situarás fuera del pueblo de Dios. Y así fue. Y así fue. Y hay una frase de reconciliación, que es el versículo 18, que más o menos es el centro de todo el capítulo 49 de Génesis. Pero tu salvación aguarda, aguarda Dios. A pesar de que Dios sabe lo que va a hacer, Dios sigue esperando ese momento especial. ¿Por qué? ¿Por qué Dan deja de ser para el Israel del siglo I una tribu del pueblo de Dios? Hay dos características fundamentales que nos tienen que hacer pensar cuál es la lección espiritual de estos textos. En primer lugar, cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida provenientes de Egipto, Dan no aceptó el lugar que Dios le había dado en la distribución de las tribus y decidieron ponerse en el norte, junto a los filisteos. Dan terminó siendo una tribu idólatra que no siguió a Dios, y es aquí donde puede radicar su exclusión. La idolatría, como todos sabemos, es lo que es directamente anti Dios. El ídolo es lo que se construye para ocupar el lugar de Dios. El mandamiento dirá, no te harás ídolo ni una semejanza a lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Lo conocéis. Los errores de los hijos de Jacob, que todos los tuvieron, no se comparan para nada con la idolatría. La idolatría es la mayor negación del plan de salvación. Un ídolo es mudo, no habla, no concede deseos, no tiene personalidad. Y cuando un creyente cambia relación personal con Dios por algo hecho con sus manos, eso es la gran apostasía que va a ser representada en todo el libro del Apocalipsis. Por eso la apostasía está en el centro, está justamente en el lugar donde Dan es cambiado por uno de los hijos de José. En primer lugar, para hacer 12. En segundo lugar, para excluir a aquellos que practicando la idolatría cierran su corazón al Señor. ¿Quién podrá quedar en pie? Cualquier creyente que, aunque sea una vida difícil, pueda retroceder a Dios. Pero ¿quién no quedará en pie en el día que Jesús vuelva? Aquellos que practican idolatría. Y este punto es un punto importante que nos va a ayudar a comprender toda la dimensión de los 144.000.
cuando Jacob da el testamento de sus hijos, dice los defectos de carácter de cada uno de ellos. Es un estudio espectacular. Pero hay una advertencia sobre Dan. Morderá como serpiente el talón del caballo y derribará al jinete. Finalmente, Dan se convierte, como hemos comentado, a través de la idolatría, se convierte en algo que va en contra de Dios. Por eso no está entre los 148.000. Un número que indica la totalidad del pueblo de Dios. La totalidad del pueblo de Dios es de toda tribu, como se ha descrito, pero sobre todo, la pregunta que ha sido planteada es: ¿quién permanecerá en pie? Todos aquellos que no practican la idolatría. Resumiendo Daniel y Apocalipsis, es la idolatría el gran problema que se plantea a lo largo de todo el libro. La profanación del santuario, lugar donde Dios perdona el pecado, por una serie de detalles que, leyendo Daniel y terminando de leer Apocalipsis, nos damos cuenta de la importancia de la verdadera adoración a Dios. Adorad a aquel que hizo el mar, las aguas, las fuentes de la vida. La adoración es la relación personal con Dios. Y la oración está siempre relacionada, mis hermanos, con el santuario y con el perdón de los pecados. Adoramos a Dios porque nos perdona. Adoramos a Dios porque nos quiere. El idólatra, como Dan, nunca siente la necesidad de ser perdonado por Dios. La pregunta que yo quiero concluir, con la cual hemos empezado: ¿quién permanecerá en pie? Todo aquel que, presentándose cada día delante de Dios en el santuario del cielo, recibe el perdón de sus pecados. ¿Quién no podrá permanecer en pie? Aquel que rechaza la mediación de Cristo en el santuario del cielo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guíe y ojalá sigas profundizando en la Biblia. Un placer como siempre y nos encontramos en el siguiente capítulo.